Hola amigos del canal, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a estar hablando del Chancellor, escrita por Julio Verne, que es considerado como uno de los precursores de la literatura de ciencia ficción, como el creador de la novela científica. Era francés, nació en 1828 y entre sus obras más famosas está La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viajes submarinos. Escribió mucho, principalmente historias de aventura. Tiene una obra muy vasta y también se le considera un visionario, ya que gran parte de los inventos y sucesos históricos y tecnológicos que ocurren en sus libros terminaron pasando en la vida real tiempo después. Entonces eso es algo que llama mucho la atención sobre la verdad. En su época, en el siglo XIX, la ciencia se había vuelto muy popular, estaba de moda, por así decir. Entonces él lo que hacía era ir a la biblioteca y leer sobre el tema, leía muchísimos libros de ciencia, entonces eso fue algo que lo ayudó a inspirarse para crear sus historias, y usaba una técnica que utilizaba Edgar Allan Poe, a quien Verne admira mucho, que consistía en incluir datos científicos reales en sus historias de ficción. Entonces todo eso fue algo que lo ayudó muchísimo. Bueno, el Chancellor no es una de sus obras más conocidas, la verdad. Se parece a una que sí lo es, que es Las aventuras de Arthur Gordon Pym, escrita por Edgar Allan Poe. Y Verne lo que quería era escribir una historia tan impactante, tan desgarradora y desesperante como ese libro. Entonces creó el Chancellor, y tienen un punto en común ambos libros, que es que tienen como protagonista un barco que sufre un destino terrible, sufre un accidente en donde lamentablemente los protagonistas, los personajes, van a tener que enfrentarse a situaciones horribles como motines, van a pasar hambre, van a enfrentarse al canibalismo y a la muerte. Entonces ese es un punto a considerar. Yo la verdad quise leer el libro por la historia de este cuadro, que se llama La Balsa a la Medusa, y es de otro francés, de Théodore Géricault. Se creó en 1818 y está inspirado en un hecho real. Resulta que hubo un barco francés que se llamaba Medusa, que llevaba mucha gente a bordo, y después de naufragar construyen una balsa en donde suben apiñadas cerca de 150 personas. El capitán prácticamente los abandonó a su suerte, y después de pasar 13 días viviendo lo peor, deshidratación, hambre, peleas, suicidio, canibalismo, los encuentran por suerte en realidad, porque los franceses no están, digamos que vueltos locos buscándolo. Y bueno, los encuentran, aparecen solamente 15 sobrevivientes ahí. Y bueno, el hecho fue un escándalo porque el capitán designado había sido puesto ahí por favoritismo político y se supo que no tenía experiencia en el tema, entonces fue un hecho lamentable, impactante. Y bueno, había un pintor, que es el señor Géricault, que se obsesionó mucho con la historia. De hecho, él se entrevistó con algunos de los sobrevivientes, visitaba la morgue para estudiar el aspecto del cuerpo una vez que la persona ya había fallecido, se obsesionó mucho. Entonces también vio la oportunidad de, como era un hecho famoso y polémico, vio la oportunidad para crear este cuadro enorme, porque es gigante el cuadro, y así lanzar su joven carrera que en realidad él era muy joven cuando creó el cuadro, también murió joven, murió solo a los 32 años, pero este cuadro lo inmortalizó, por así decir, ya que se convirtió en un ícono del romanticismo francés. Un hecho lamentable, espantoso. De hecho, yo recuerdo que cuando vi el cuadro la primera vez en un libro, estaba esperando locomoción, pasaban y pasaban los buses, porque de verdad que es hipnotizante, y es uno de esos cuadros que se pueden oír y oler por tanta carga emocional que tienen. Y bueno, como Julio Verne era como buen conocedor de la historia de su país, sabía de la historia de la balsa, la Medusa, entonces todo eso lo llevó a crear el Chancellor. Volviendo a la historia, el Chancellor está escrito a modo de diario de vida, como una bitácora, algo así. Tiene capítulos bien cortitos y trata sobre un barco que tiene que hacer un viaje desde Estados Unidos hasta Inglaterra. Lleva aproximadamente 30 personas a bordo
Y el señor Casalón es el protagonista, es quien nos va a ir contando la historia, ya que tiene la costumbre a escribir, entonces lleva una especie de diario de viaje. Es un hombre de buen corazón, muy perspicaz, y se hace amigo de una familia que está compuesta por un hombre y su hijo que no puede caminar, y de una mujer joven que trabaja como enfermera y como empleada de una pareja de ancianos que van en el barco. Hasta ahí todo normal, hasta que el barco sufre un accidente y a partir de ahí los días se van a volver insoportables por todo lo que van a tener que vivir estas personas, por los métodos a los que van a tener que recurrir para permanecer con vida. Entonces va a aflorar lo peor y lo mejor de cada uno de ellos. Es una historia algo predecible, pero no por eso se hace monótona, todo lo contrario, como te va dando ciertas dosis de adrenalina, no puedes dejar el libro, quieres seguir leyendo a toda costa. Y también, a mi modo de ver, los personajes son el punto fuerte, ya que podemos apreciar el intento de alguno de ellos por resolver los conflictos y tomar decisiones valientes, conmovedoras, pero también vemos el otro lado en donde vemos que hay otros personajes que van a hacer cosas egoístas, despreciables y sin sentido. Entonces creo yo que los personajes son como el punto fuerte aquí. No es un libro donde hay grandes metáforas ni reflexiones arrebatadoras, no, pero sí el libro te hace detenerte para asimilar las cosas, te provoca emociones encontradas también, ya ni siquiera te pregunta si quieres ser testigo de algo así o no. También te puedes preguntar cómo se puede medir la dignidad humana. Entonces el libro es capaz de responder tácitamente esta pregunta cuando vemos que los personajes comienzan a considerar comida un cordón de zapato. Entonces es impactante, es terrible. En realidad es hipnotizante porque en ese pequeño espacio improvisado que es la balsa, solo unas cuantas tablas ahí a la deriva en el mar, se encuentra lo peor y lo mejor del ser humano, pero todo aumentado a su máxima expresión. Yo lo recomiendo si quieren pasar un par de días con angustia. Les va a hacer pasar bastante hambre mental. Va a perdurar esa sensación en su mente por un buen tiempo. Y bueno, la literatura tiene algo de morbo también. Muchas personas quieren experimentar algo sin vivirlo, y la literatura funciona muy bien gracias a las contradicciones del ser humano, porque te lleva a vivir en carne propia situaciones a las que tal vez no estabas acostumbrado o a las que no estabas destinado. Entonces yo cuando estaba chica leí el libro Historia de un náufrago de García Márquez, y recuerdo que me marcó mucho porque cuando se es niño no se tiene mucha experiencia en general. Entonces experimentar tantas cosas traumatizantes, a pesar de que era un libro, pero de verdad lo estás viviendo, y me dejó un poco en shock. Entonces este libro me recordó a todo eso. Para ir finalizando, contarles que el libro, al menos la edición que yo leí, tiene ilustraciones de Ryu, que son las que fueron apareciendo en el video y que le dan más vida a la historia. También aquí se puede apreciar que Verne sí se documentaba muy bien antes de escribir su historia, en este caso por la abundancia de lenguaje técnico relacionado con la navegación. La historia de Julio Verne es bien llamativa porque se dice que predijo, como le estaba contando, hechos históricos famosos, muchas cosas. De hecho, algunos científicos y exploradores famosos que de niños leían a Verne, después ya siendo adultos fueron más allá y crearon cosas que tienen la esencia de sus historias, como por ejemplo Richard Gere, que es conocido por sus viajes de exploración por la Antártida; Igor Sikorsky, que fue pionero de la aviación, creó aviones, helicópteros; y también Simon Lake, que de niño leía 20.000 leguas de viaje submarino. Al final desarrolló uno de los primeros submarinos para la Marina estadounidense. Entonces es algo que llama la atención. Por ahí leí también que Verne quería hacer una secuela de las aventuras de Arthur Gordon Pym de Poe, y esa historia también tiene algo extraño. Supuestamente varias décadas después de escribir esa novela se registró un hecho similar, de un barco que había naufragado, cuya víctima principal tenía exactamente el mismo nombre que la víctima del libro.
Entonces es una coincidencia muy rara, la verdad, muy extraña, muy precisa también, viniendo de la única novela de Edgar Allan Poe, porque esa fue la única novela que al menos que se le conoce publicada. Así que todo muy extraño, la verdad. Yo les recomiendo el libro, ambos en realidad, ya que son bien parecidos los dos. Los dos son emocionantes, trágicos, cortitos, fáciles de conseguir afortunadamente. Y en general son obras famosas y de maestros que vale la pena leer. Tal vez en algún momento les haga también la reseña de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Lamentablemente ya no tengo el libro en físico porque lo presté y no volvió más. Se fue con todos los personajes, así que no lo tengo en físico, pero si lo encuentro le voy a dar una relectura y les podría hacer una reseña. Ya, así que hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Como siempre, muchas gracias por ver, los quiero mucho y hasta la próxima. Chao.